Vas, pregunta. Ok, Empieza. este, bienvenidos a nuestro podcast especial sobre cómo ha cambiado el mundo después de la pandemia del COVID-19. En esta grabación, en este audio, nos acompaña mi compañero Jesús Esteban y mi compañero Aldo Alfaro. ¿Ok? El primer tema que quiero tomar sería el de impacto a la salud. Quisiera hacerte una pregunta, compañero Esteban, Ujú. sobre qué cifras y datos nos puedes dar una idea de cómo ha afectado la pandemia. Cifras y datos. Así, mira, yo la verdad no he investigado tal cual seriamente qué datos hay en internet. Ujú. También no es de mi interés, la verdad. Lo que te puedo decir es que sí somos una población mayor. Había escuchado por ahí que somos unos 120 millones de mexicanos. Y, y lo que supe fue que una cuarta parte de la población de México fue la que falleció o tuvo problemas con COVID. Eh, lo que yo te puedo decir es de que sí afectó en hechos, en, sí, o sea, la tasa de mortalidad creció, Ujú. eh, personas enfermas también creció. Yo considero que que fue, que fue algo que no esperábamos, nadie esperaba porque se vio. Estuvimos eh, casi un año totalmente, bueno, en nuestras casas resguardados, otros por necesidad, eh, como nosotros considero, pues salíamos a las calles por cosas necesarias, si era por trabajo, en otros lados pues no, pero sí, así yo considero y pues de que afectó, sí afectó mucho, ¿va? Y es lo que puedo decir. Ok, bueno, para eso pues, tendríamos que preguntarle también a un experto en su cuestión de cómo él vio, ¿verdad? En toda esa investigación que realizó. Pero tengo una pregunta para mi compañero Aldo, que Ujú. sería, ¿cuáles tú crees que son las cifras más significativas en términos de salud? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Tú qué podrías opinar eso al respecto? Pero yo opino que tuvimos un mal manejo de la pandemia por parte de nuestras autoridades, ya que no se llevó de acuerdo, pues, debidos procedimientos para el cuidado, el manejo pues, desde ciertos materiales a escuelas, transporte público. Sí, había mucha necesidad todavía de las personas salir a trabajar. O por ejemplo, según datos del gobierno, tuvimos 7.633.355 casos confirmados de COVID-19 y en total tuvimos 334.336 muertes. Y viéndolo al tamaño de la población no es mucho, pero sí fue un gran número de personas que fallecieron a causa de este mal manejo, incluso, pues, como lo mencioné, de instituciones de salud que no tenían la capacidad para atender a todos los afectados. Ok, ok. Bueno, también pues sería importante hablar de pues todas las maneras erróneas que la gente analizó por su propia cuenta de una propagación del virus, ¿no? Porque se escuchaba entre las calles que decían que se propagó que porque la gente de otro país comió, no sé, comió tal cosa y todo Muy eso hizo una propagación de virus, ¿no? sí, muy, Entonces, se puede decir que pues el virus ya estaba, ¿no? Solamente ocupaban como que una distracción para poder que llegara a más lugares, ¿no? Porque también tenemos eh, sobre la salud mental que se vivió en nuestro planeta, donde realmente
pues toda la gente pensaba, y eran pensamientos que si en cualquier dado caso les iba a llegar a dar ese virus, pero ellos creían que estando en su casa, estando encerrados, a lo mejor no les podía dar igual. Simplemente todo eso se les juntó y se les hizo una idea errónea, ¿verdad? Entonces, ¿con ustedes alguna opinión de cómo ha impactado la pandemia en ese aspecto de la salud mental? Gustaría compartirla, compañero Aldo. Sí, yo creo que sí tuvo un gran impacto, ¿sabes? Desde los más grandes hasta los más jóvenes, porque fue algo que llegó para cambiarnos para siempre, ¿no? A muchos pues fue cambiarnos pues la juventud, que a la mayoría nos tocó ya sea a mediados de la prepa, como en mi caso a mí me tocó a mitad de la prepa, fue un gran cambio. Y creo que también hubo mucha ignorancia por parte de la población, ya que no creían que todo esto era verdad. Y al inicio era que escuchabas, que le dio a tal persona, ¿no? Y no la conocías y al final, cuando menos te das cuenta, ya estaba incluso alrededor de ti, un familiar, y pues hasta que no pasaba se la creían. Y era cuando intentaban como protegerse, ya como seguir medidas de sanidad, cuando se debió haber hecho desde un inicio. Y fue parte de todo ese cambio abrupto que pues a todos nos tocó vivir. Ok, pues exactamente para hablar de estos temas, pues tenemos también a nuestro compañero Esteban. ¿Qué opinión nos puedes dar tú? Sí, así en lo que dices en el ámbito mental, que yo pongo en psicológico, sí te diría que yo sí veía gente, pues, que no sé cómo decirlo, que como que se exageró de más, porque había gente que salía toda así con un traje así como de medicina, todo completo, se cubrían la cara, el cabello, guantes, no te me acerques ni un metro. Y yo decía, ok, está bien, pero no consideraba yo que fuera para tanto. Y como dice mi compañero Aldo, es que la mala información fue también lo que arruinó. O sea, como que no supieron dar, dar esa información para que la gente también estuviera al tanto. O sea, unos se cuidaban de más, otros les valía, decían, no, yo con alcohol, güey. O sea, había gente, señores, no, güey, la verga, a mí nunca me ha dado. Yo tomando puro alcohol se me quita el COVID y yo, está bien, haga lo que quiera. O te hablaban así, sin cubrebocas, güey, y tú dices, hágase para allá. Ese tipo de cosas, o sea, había muy raro, estaba medio raro. Yo llegué a escuchar que gente decía, no, tómate pastillas con cloro, algo así. O sea, bueno, pastillitas de cloro, güey, que decían, eso mata, si mata cualquier virus, lo mata. Y yo, güey, cloro te va a matar, te va a hacer un puto hoyo en la panza, güey. O sea, cosas que se me hacían pues muy raras, güey. Y sí, te digo, en Sí, ese sí, aspecto pues, yo veo que eso afectó. Sí, de hecho lo tomamos en general la población mucho a chiste. Y en parte de esa desinformación de parte de nuestras autoridades, la gente, como lo dices, consumía cloro, consumía incluso pastillas, así los botes de cloro, se los sí, tomaban. Y es parte de esa ignorancia, con la falta de preparación de todos, que fue lo que nos llevó a esas malas decisiones. sí, sí, claro. Pues muchas veces se escuchaba que no morían del COVID, sino por consumir otras sustancias para, según ellos, protegerse. Entonces, pues sí está como que el mundo dio un cambio radical, nos tocó dar el cambio radical. Pero pues así es esto, ¿no? O sea, podemos decir que ya somos parte
en la historia de una Mm, pandemia, que a sí, lo mejor no fue como las demás, pero fue un poco confuso al inicio, sí, ¿verdad? no sé si recuerdan que llegaron a decir de que el mito de no, si vas a que te hagan la prueba, te dejan ahí en el seguro, Sí, internet, y que te quitan el decía líquido de la que rodilla. ibas con el dolor de cabeza o no sé, por una cortada en el brazo y era COVID, ¿verdad? Entonces, Sí, fue lo que, fue lo que la gente decía, no vayas al seguro, no vayas a los servicios médicos porque te ujú, pueden dejar ahí. Entonces la gente vivió asustada todo ese tiempo y si les daba, se quedaban en su casa y no llamaban a los servicios médicos, a los sí, que, pues sí, a los que atienden todo ese tipo de problemáticas. Incluso Entonces, con la ignorancia sobre las vacunas, que la gente, pues, o hacían mucho revuelto o, o simplemente la aceptaba, ¿no? Había como mucha gente que decía, no, es que esa cosa me va a matar, cosas así. O sea, también hubo exacto. sí, mucho pues, problemática. sí, pues la gente creía que les inyectaban otras cosas que era de todo menos la medicina que necesitaban. Entonces, la gente no quería asistir al servicio de vacunación, no quería asistir a ningún lugar médico porque ellos vivían con ese miedo, ¿verdad? Entonces, desde Sí, ahí empezamos a abordar de que muchos de la población, o al menos conocidos míos, entraron en ansiedad, depresiones, en estrés. Oye, no te escucho. compañero, creo que tuviste un problema con Sí, tu audio. sí, no te escuchas. Master, te- Ok. Bueno, lo que decía que ya en estas situaciones, pues ya la gente agarraba la ansiedad, la depresión y cualquier excusa para decir que era una enfermedad, ¿verdad? Entonces, a Pues lo que abordamos el siguiente tema. Dígame, compañero. yo creo que sí, el estar aislados, sí, a lo mejor sí te daba ansiedad y depresión, porque imagínate, si de repente te encierras, si eres una persona que vive sola y no tienes contacto más que llamadas y así, y te hace falta eso, a lo mejor sí te da la ansiedad de no ver a alguien o cómo estarán tus otros familiares, aunque pues sí, con llamadas se pueden hacer, pero sí te puedes también deprimir, ¿no? De estar encerrado en un solo lugar. Creo que de ahí surge un temita, bueno, que yo lo llegué a ver, que mucha gente hacía ejercicio en su casa o se ponía a ver películas, series y ya lo que escuchabas en internet, ah, te recomiendo esta serie o qué onda, hay que hacer ejercicio, te recomiendo este entrenamiento y, o sea, empezaron a salir también cosas, no sé si positivas verlas, donde la gente se empezaba a preocupar. Mm, Ahora sí que como ya eran solos, o sea, eran vivir con ellos mismos, se puede decir, Ujú, era medio raro, pero empezarse a conocer ellos también, porque había mucha gente que pues vivían con pues del convivio, de estar con gente, con amigos, con la novia, y de repente están solos, tienen que estar solos, y ahora sí que pues oh, me tengo que aguantar a mí mismo a ver cómo soy. Y es exactamente. lo que entendí, pues, o sea, también vi eso que pasó. Sí, pues la verdad, mucha gente conectó consigo misma por la manera de virtualizaciones. Este, se dio mucho lo de pedir comida a domicilio, por lo mismo de que el miedo a salir, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo ahorita en estos tiempos, después de la pandemia? Nos hizo ser un poco más flojos en el aspecto de querer salir, pero ya lo tienes todo a la mano en tu celular, ¿verdad? Exacto. claro, Entonces nos nos hizo, volvimos dependientes a la tecnología, pero ajá, no siempre de buena manera, porque incluso con la educación, o sea, sí, sí, vimos que, o sea, teníamos las plataformas, todo para seguir con nuestra educación, pero no a todos nos funcionó, ¿sabes? O sea, fue una gran problemática
Sí, porque como parte de estos, pues ya temas más de salud mental, influían mucho en esto de la educación. Pero yo digo que sí hubo mucho rezago educativo porque mucha gente, o sea, decía, ay, la tengo en la computadora, pero no le daban importancia, se dormían, hacían otras cosas, jugaban, se distraían, y en vez de aprovechar la tecnología para como seguir una con herramienta. ajá, eso, en sus estudios, lo hacían para distraerse, entonces no nos servía, nos hizo De muy mucho. flojos, muy dependientes a la tecnología cuando fue una herramienta mal utilizada. Sí, Sí. claramente. Concuerdo contigo. Y abordando otro tema que quisiera tocar en esta sección, pues sería pues el impacto económico, ¿no? Más que nada. Sí hubo decadencias en parte de empleos, en, pues todo eso, ¿no? Que engloba esto. Pero una pregunta para mi compañero Esteban, Sí, sería de que, ¿cómo afectó la pandemia en ese aspecto económico? afectó. Mira, yo lo pondría desde mi punto de vista. Yo en ese tiempo eh, estaba trabajando en el ayuntamiento Ajá, y tenía otro trabajo de maestro de educación física en una escuela. A mí la verdad me iba bien, pues eran dos trabajos y todo, la verdad, pues sí, me iba muy bien. Entonces pasa esto, las escuelas cerraron, pues a mí me cortaron, nomás me dieron un sueldo de 3 meses en la escuela. Esto ok. fue lo único que la Secretaría de Educación dijo, ¿sabes qué? Pues vemos cómo está este rollo, parece que no se puede quitar, pero te vamos a apoyar con 3 meses. Después estoy yo en el ayuntamiento y mi contrato era de cada año, se renovaba. Termina mi contrato y me cortan, me dicen, ¿sabes qué? Pues ya no te vamos a renovar, no hay presupuesto. Sí, sí. Ajá, me cortaron y así que quedé desempleado. Entonces, esto de la pandemia no más fue de, ok, un año y ya empezamos a las vacunas. No, todavía yo recuerdo que para mí, bueno, para mí fue 3 años, porque pasa esto de la pandemia, me corren a los 3 meses y al año, eh, y yo todavía duré un año más que no conseguía trabajo, no había nada, no tenía trabajo, o sea, no fue que me afectó el tiempo que me dijeron, ok, hasta aquí te dejamos de pagar, ¿no? Sino que todavía, porque tenía que buscar trabajos, pero trabajos que yo pudiera hacer, y como pues estaban tipos muy limitados, o es que sabes que aquí en la empresa somos de 20 pero por la pandemia nos dicen que tenemos que tener distancia y todo eso, pues no podemos tener eh, no podemos tener mucho personal, así que, así, o sea, te digo, no había trabajo para mí, y si yo no tenía trabajo, considero que no era el único, pues imagínate, la demás gente también no tenía Sí, trabajo, exactamente. se les afectó económicamente bastante. Y fíjate, otro punto a ver, que considero que les afectó más a la gente que no tenía ahorros o no tenía algo así con porque hay mucha gente que vive al día y Sí, imagínate, de sí. repente, pues, te cortan, ay cabrón, está feo. Sí, sí, no tenían su solvencia económica establecida en ese momento, ¿verdad? Sí, Y como dices, ya cuando pasó esto y despidieron a varias personas por las personas que hacían, pues realmente no les quedaba de otra más que o esperar o buscar. Entonces, sí, ya no tenemos esa parte de que un aislamiento como era, porque pues la gente, como dices, vive el día y tiene que pagar cosas, comer y todo eso. Entonces, pues la gente realmente no entendió esa parte, ¿verdad? sí. Y usted, compañero Aldo, ¿qué opinión nos da sobre este impacto económico? La verdad es que sí fue muy fuerte para todas las personas, especialmente el pleno 2020, que fue donde fue como el encierro masivo. Ahí fue donde como tronó todo y hubo pues gran escasez de trabajos, que como lo decía mi compañero Esteban, había gente que vivía al día.
Y al momento de que pues a todos nos mandaron a cuarentena, nos encerraron, Sí. pues obviamente muchas empresas cerraron, muchos negocios locales, no tenían como ese fondo, esa solvencia como para decir, puedo seguir operando, pero con pocas personas. Entonces Ajá. muchos pequeños negocios desaparecieron a raíz de Sí, sí. todo esto. A mí, pues de primera mano no me afectó porque para ese tiempo, pues yo no contaba con trabajo, yo todavía estaba en mi prepa, apenas iba a salir. Fue hasta a mitad del 2021 que tuve que buscar un trabajo y Ok. pude encontrarlo, pero aún así todavía teníamos como esos rezagos como económicos de no hay tanto personal, Sí. no hay como tanto presupuesto. Entonces, sí fue un gran problema para la sociedad. Sí, sí. Pues es que fue la verdad. La verdad, pues muchas empresas y más las microempresas que acababan de llegar a instalarse en todo este mundo laboral, tuvieron que cerrar por este medio, ¿no? Entonces, como dices, había trabajos, pero no estaba como que muy demandado porque la gente tenía miedo de salir a buscar o por cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, pues ahí es donde hablamos también del impacto social, ¿verdad? Sí, De los cambios en la sociedad que han producido pues, debido a la pandemia, ¿no? Yo digo que cambios sociales, pues la verdad, fue demasiado y radicalmente, porque pues la verdad, no sabemos ni qué hacer, ¿verdad? sí, Cuando hablamos con alguien, todo era en llamada, todo era por virtual, entonces ya no había como que esa emoción o ese afecto de ver a la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué cambios de la sociedad han producido debido a la pandemia? ¿Qué me dices tú, Esteban? fácil, hay uno, no sé si lo han visto, se saludaban de beso, con apretón de mano y de beso en el cachete, ya yo no lo he visto, bueno, últimamente Ajá, sí, sí, pues ya han regresado, pero yo recuerdo en ese tiempo ya era bien raro, o hasta de darse la mano, no se la daban, no, ni yo la daba, yo era en que, sí, sí, tócale el codo, ¿no? Chócala, hacer el toque de codo o nomás de saludo de lejos. Y así eran las familias. Y yo recuerdo que antes era, así, ¿no? De beso en el cachete y eso. Y te digo, eso afectó así en la sociedad, es lo que yo veo. O sea, la, el saludo, yo así de punto de vista rápido, te digo que el saludo fue el que afectó hacia la sí, sociedad. ese fue el que cambió, ¿no? Sí, En todos los también otro aspectos. Y exacto, otro punto que yo veo que afectó es que la gente ya, bueno, me llegó que tenían gripe o tenían influenza y era para pronto, es COVID, o sea, nomás se resfriaban tantito y ya estoy enfermo de COVID, cuando ni siquiera sabían si sí era COVID, o sea, la gente sí vivió asustada, o sea, y aún todavía vive asustada. Ya después de las vacunas, pues ya bajó ese miedito, pero antes sí era Ok. fuerte. Bueno, pues para decir la verdad, se nos está terminando el tiempo, ¿verdad? Se está terminando el tiempo para hablar de estos temas porque son algo extensos. Entonces, compañero Alfaro, lección aprendida y el futuro, o sea, ¿qué lecciones aprendimos en esta pandemia a tu punto de vista? No sé, creo que aprendimos pues desde uno pues, valorar las cosas que tenemos, ¿no? Al momento. Hemos pues también aprendido pues desde aprender a usar la tecnología, porque había muchas personas que no sabían ni siquiera el uso de un celular, una computadora. Y esto pues nos impulsó como a crear muchas nuevas alternativas de conocimiento, a mejorar pues habilidades mentales, pues obviamente tecnológicas. Y pues en esa parte sí, pues sí fue como de, pues no nos podemos quedar como estancados, tenemos que seguir de alguna manera. Sí, Pero pues son las cosas con las que me quedo, ¿no?
Sí, sí. Compañero Esteban, en una breve explicación, ¿qué experiencia tuvo en esta pandemia? ¿Qué experiencia tuve? Eh, Como dice Aldo, a valorar lo que tienes, porque no sabes cuánto tiempo vas a estar con eso. Así que, pues ahora sí que vive al máximo, vive cada día al máximo y con los familiares que tienes, porque sí, no sabes qué vaya a pasar. Y otra que muy similar, nada dura para siempre, así que hay que vivir el momento y sí, Sí, estar ahí. claramente. Pues yo aprendí que verdaderamente tenemos que apreciar, como dicen ustedes, lo que está en nuestro entorno en todo momento, ¿verdad? Y pues a seguir adelante con todo esto, ¿qué más podemos hacer, verdad? Sí, Bueno, para concluir, nosotros nos despedimos. Gracias a todos por unirse en este podcast. Pues la verdad que transformó esta pandemia a todo el mundo, ¿verdad? Pero hay que aprender a adaptarnos, ¿verdad? No olviden exacto. seguirnos, suscribirse. Ahí nos despedimos. Hasta la próxima. Adiós. Dios, gracias. Sean felices. Bye.